¿Verdad que Dios es muy bueno? El mensaje de hoy es la parábola del fariseo y el publicano. Pero vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos revele su palabra. Recordemos que el hombre en sí, por sus propias fuerzas, puede pelear y cansarse, puede hablar y confundirse, ¿sí? Recordemos que en las muchas palabras hay pecado, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros la presencia del Espíritu Santo para que Él ponga las palabras precisas y penetre en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, su palabra, para que Él discierna lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, y limpie con su preciosa palabra todo nuestro ser y nos lleve a la santificación que Él tanto anhela para podernos estar delante de su presencia de Él, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santísimo, en verdad, Señor, que el día de hoy nos hemos reunido, Padre, de diferentes puntos, Señor, de esta ciudad, de este lugar, Padre, para darnos a esta cita, Señor, que Tú pusiste, Señor. Queremos, Señor bendito, que el día de hoy Tú te glorifiques a Ti mismo, que te muestres tal y cual es, que nos consuma, Señor Padre, Tu santo amor, Padre, y ven y da vida, Señor, a este ser, Señor, tan pequeño, Señor bendito, pero que Tú te has dignado, Señor, en ponerle nombre, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque no nos has abandonado. Yo te pido que bendiga, Señor Padre, este lugar, Señor, que Tu Santo Espíritu el día de hoy se mueva entre nosotros. Al igual forma, Señor, te pido que bendigas a aquellos que no pudieron venir, Señor, sánales y también cuídales, Señor Padre, de las situaciones que ellos estén enfrentando, fortalécelos y bendice a aquellos que están viendo los mensajes, Señor Padre, así como en Venezuela, en Perú, Señor bendito, en Dallas, Señor, en Monterrey mismo, en California. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre. Mi hermana Michelle, que está yendo en camino, Señor Padre, hacia Dallas, Señor, y de ahí a Los Ángeles, bendícela también, Señor, cuídala. A mis hermanitos que están enfermos, sánalos, Padre mío. Y a los que están aquí, Padre, también sánalos, Señor, porque grande es su necesidad y ellos han esperado, Señor, este encuentro contigo. En el nombre precioso de Tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues, qué precioso es estar ante la presencia de Dios. La verdad que aun si el hombre no predicase y con las simples alabanzas se sintió la presencia del Espíritu de Dios, creo que hubiera sido suficiente para confortar nuestra alma. Pero yo creo que aquí lo que queremos es genuinamente abrazarnos a su palabra. Por eso es que estamos aquí reunidos. Que sea Dios poderosísimo que venga y le dé vida a su palabra. Amén. Bueno, si me acompañas a la escritura en Lucas 18:9, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. El Señor Jesucristo estaba hablando a través de parábolas a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos, sino también a personas, a gentiles, a gente que se había aglomerado, porque el Señor Jesucristo había hecho muchas sanaciones. ¿Sí? Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. La gente ya se había aglomerado. El Señor Jesucristo inclusive ya había dado aquel mensaje preciosísimo en el Sermón del Monte. Y la gente ahora lo veía como un profeta, como una persona que hacía milagros, que hacía sanaciones, alguien que se había levantado aún en contra de las enseñanzas de hombres que se habían implementado en aquel entonces. Recordemos que en la época que el Señor Jesucristo estaba, cuando llegó a su pueblo, ellos eran su práctica, su religión era el judaizar, la ley de Moisés, la que les había dado Moisés. Bueno, pues ellos habían aplicado y se habían vuelto tan religiosos que se habían olvidado la esencia del por qué Dios les había dado esta palabra, ¿sí? Y aquí el Señor Jesucristo les hablaba en parábolas. Algunos estaban tan arraigados a la palabra del hombre, a lo que habían pervertido aún los mismos sacerdotes,
Pero Jesús el día de hoy quería darles vida, y vida en abundancia. Les hablaba por parábolas. La parábola era para que los que oyeran, ¿sí?, los que escucharan, no, los que oyeran no escucharan. O sea, en sí lo que él decía era que para los que están escuchando, nada más por escuchar, pues nada más escuchen, pero que no les sean abiertos los oídos, y para aquel que vea, ¿sí?, pues le fueran destapado la vista, para que ellos pudieran ver en esencia más allá de lo que era el contexto terrenal, y poder ver más allá a lo que estaba en lo espiritual. En lo espiritual pues está Dios, ¿sí? Y el hombre terrenal lo único que alcanza a ver es nada más aquí. Aún el día de hoy, así como está el día, pues no podemos alcanzar a ver las estrellas debido a la luz que hay. De igual forma, el día de aquel entonces y el día de hoy lo que nos ha cubierto a nosotros son tinieblas, por lo cual muchos no se acercan a la luz, a la palabra de vida, para que sus obras malas no sean manifiestas, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos la lámpara de nuestra vida, que es su palabra, ¿sí? Y la hemos puesto delante de nosotros para que nuestro pie no dé al tropezadero. Bueno, pues el Señor Jesucristo hablaba estas palabras. Dice así la Santa Escritura de Dios, San Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesucristo estaba viendo que había unas personas que, debido a que tenían ellos una ley y que ellos trataban de ejecutar la palabra al pie de la letra, se consideraban justos, haciendo ¿qué? Obras, ¿sí? Dice de la siguiente forma: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué preciosas palabras el Señor Jesucristo hablaba a un pueblo en el cual se sentían justos. En aquel entonces había un grupo de fariseos. El historiador Josefo, en sus escritos, no viene en la Biblia, pero en sus escritos nos relata la época que se estaba viviendo cuando Roma estaba sobre el dominio de Israel. Los israelitas o los judíos estaban bajo el mando del emperador, del César. Entonces, Josefo nos declara en sus escritos, en su historia, un hombre que no era cristiano, ¿sí? Él decía que había 3 grupos o 3 partidos de judíos. Estos eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Aquí el Señor Jesucristo estaba tomando a un fariseo para ponerlo como ejemplo, y se lo estaba poniendo a aquellos que se querían sentir muy justos y que eran súper guau. Los fariseos, te quiero decir que eran la élite, o era lo más grande en lo que a la palabra se refería. Ellos, cuando vieron que este pueblo, los fariseos, cuando vieron que el pueblo de Dios estaba yendo en pos de otros dioses, ellos levantaron esta secta, ¿sí? Y dijeron: no, solamente a Jehová servimos y vamos a guardar sus mandamientos. Realmente no es malo, al contrario, yo creo que era muy bueno lo que ellos estaban haciendo. La palabra fariseo
es una transcripción griega del arameo, que se pronuncia prisha, ¿sí? Que significa separado. Separado. Entonces ellos estaban separados para Dios. Santidad significa estar separado para Dios, ¿sí? Entonces podemos ver que estos fariseos no estaban tan mal como digamos, ¿verdad? No estaban tan mal realmente. Inclusive si no hubiese venido el Señor Jesucristo, yo creo que hubiéramos sido fariseos. Y eso, quizás intentando buscar de las cosas de Dios, eso hubiera sido en nosotros algo en el cual nosotros pudiéramos, pues era lo más cercano a estar delante de Dios, supuestamente, entre comillas, ¿sí? Ellos querían guardar, se aferraron tanto a la ley mosaica, a la ley que Dios les había dado, en la cual ellos pues se lavaban las manos, tenían muchas leyes, oraban, como dice aquí en la Escritura, dice que ayunaban, que daban limosnas, daban su diezmo, ¿sí? Pero ellos habían olvidado una cosa, el amor genuino a Dios, porque dice la Escritura que en vano me honran, ¿sí? O sea, de labios nada más me honran, pero su corazón está lejos de mí. El Señor Jesucristo se los decía a ellos, a esos fariseos. Aún les decía: hipócritas, generación de víboras. ¿Por qué? ¿Sí? Venía a denunciar que a ellos que se les había dado la ley, el día de hoy estaban sanando la herida de su pueblo, que estaban contaminados con otras culturas, que se habían ido a los ídolos, que estaban robando, que estaban fornicando, que se estaban olvidando de Dios. A esos que les había dado, al grupo selecto, a lo más alto, a los sacerdotes, a aquellos que estaban sobre la ley, que conocían los mandamientos de Dios. El día de hoy, estas personas se estaban viendo solamente para sí y para que fueran vistos de los hombres. Ya no era para que Dios, lo estaban haciendo para Dios, sino ahora que ellos ayunaban y se dejaban así, la barba toda sucia, no se bañaban y andaban así: oh, es que estoy ayunando, demacraban su rostro. Pues es bien espiritual, como el día de hoy muchos, ¿sí? Que nadie les preguntó, pero dice: oh, yo ayuné, yo di una limosna a tal lugar, yo ayudé a tal persona. ¿Para qué? Para que le digan: bravo, bravo. El Señor Jesucristo veía el corazón de esas personas, y aquellos que se sentían justos, el Señor Jesucristo les estaba mostrando su condición interior. Fue a esos fariseos a los que el Señor Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados, paredes blanqueadas, porque por fuera son sepulcros, son lápida limpia, blanca, pero por dentro son huesos, está llena de huesos, está llena de muerte. Por eso era importante que estas palabras que han sido escritas aquí en la Escritura fueran reveladas por el Espíritu Santo. Porque al simple, a la persona común, pues va a decir: pues quién sabe quién serían los fariseos, quién sabe quién sería aquí el publicano. Pero por eso es importante sumergirnos con la palabra de Dios, para que Él venga y nos dé vida a ese hecho. ¿Verdad que esta historia ya no es la misma? ¿Verdad que ahora tiene y ha recobrado vida? Bueno, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios, que viene y ahora nos dice y nos enfoca y nos... ahora entiendo, ahora veo qué era lo que Jesús veía en ellos. A lo mejor hay quienes se identifican como el fariseo, pero ahora veamos la otra contraparte. ¿Quién era este fariseo que pues decía que él era muy bueno y que decía que se sentía muy justo? ¿Sí? Ellos tenían que guardar 613 mandamientos de la ley mosaica, imagínate. 613 mandamientos. ¿Quién puede cumplir todos esos mandamientos? No hay nadie. Y el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley completamente, la ley y los profetas, y vino y estableció un reino. ¿Sí? Bueno, dice aquí en la Escritura, él ya se había levantado el cuello y dice: ayuno 2 veces. En el 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí?
Y aún dice que daba gracias y decía, en el 11, en el final dice, ni aún como este publicano. O sea que lo vio y lo menospreció en su corazón, siendo que esos publicanos eran de la misma descendencia, eran judíos también. ¿Quién era un publicano? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, y ellos servían al imperio romano, y ellos se sentaban en las entradas principales juntamente con soldados romanos, ¿sí? Y ellos decían, a ver, tú ven para acá, el impuesto al rey, tu impuesto. Por lo tanto, ellos como hermanos judíos veían muy mal a estos publicanos, porque los publicanos no les pagaba el gobierno. Ellos, de lo que ellos cobraban, ellos le daban al rey, y aparte ellos se quedaban con parte de su dinero. Entonces los publicanos eran muy mal vistos, ¿sí? Porque en vez de decir, oye, pues defiende la causa de nosotros, o sea, unámonos como hermanos, no, ellos le daban servicio a un rey opresor, que los trataba muy mal y que les imponía impuestos. Estos publicanos, en la escritura nos dice que Jesús habló a varios publicanos, ¿sí? Uno de ellos fue Mateo, un recaudador de impuestos, que se sentaba en la puerta, y si no traía dinero, bueno, pues echa, entonces tienes 10 ovejas, pues dame 2 ovejas. ¿Por qué 2 ovejas? No, pues con una, o sea, con una es con lo que pago. Pues sí, pero ese es para el rey, y este es para mí, ¿sí? Entonces eran muy mal vistos y eran odiados y despreciados. Y aquí lo estaba diciendo este publicano. No solamente decía, imagínate, lo consideró donde dice, no soy ladrón, no soy injusto, no soy como los adúlteros, y como el último todavía, ni como esta despreciable rata, ¿sí? Ni como este despreciable hombre. Pero entonces dice aquí el Señor Jesucristo en el 3, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio, ¿sí?, a mí, pecador. Él se golpeaba y no levantaba la vista, estando de lejos en el templo, entrando al último. Quizás a lo mejor ni quería ir, porque ellos no iban realmente. ¿Qué era lo que pasaba con este publicano? Que había habido un momento en el que Dios le tocó el corazón y dijo y reconoció que él necesitaba de Dios. Así como el día de hoy nosotros hemos venido a un lugar y quizás nos hemos sentado en las últimas filas, pero el día de hoy Dios, que todo lo ve, alcanza a ver con qué postura es con la que tú viniste. ¿Vino alguien que te arrastró? ¿Conoce tu corazón? ¿O viniste porque tú sabías que tú necesitabas de un Dios Salvador y que necesitabas ponerte a cuentas con Él? Muchos se llaman cristianos y viven como hijos, verdaderos hijos del diablo. Sus acciones los evidencian. ¿Pero qué es lo que han hecho? Se han blindado y se han maquillado todos como cristianos, y por el simple hecho de llevar una Biblia en la mano, ellos dicen, soy cristiano, y la sangre de Cristo que vive en mí, la sangre redentora que me lavó, yo puedo pecar y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no es cierto. Y aquí Jesucristo estaba acusando a este fariseo hipócrita, que había usado la palabra de Dios para autojustificarse y autoexaltarse. Así el día de hoy se han levantado, dizque muchos profetas, dizque muchos apóstoles. Las iglesias están llenas y unos a otros se complacen. Hoy tenemos la presentación especial de tal profeta, y no hablan de Dios, hablan de su corazón. Anda, hermano, yo te quiero bendecir, Dios te quiere bendecir, mira, ven y entrega aquí, trae tu diezmo, ven, sé un sembrador, y mira que la obra de Dios, y Dios te va a bendecir. Y podemos decir muchas palabras, y dice cualquier tontería, y la gente exaltada en sus estímulos, que los estimulan sus pasiones. ¡Aleluya! ¡Ven! Sí, Dios era un fiestero
hacerlo, sí, aleluya, amén, sino ir por emoción. Por eso es que decimos, ¿con qué postura fue con la que el día de hoy tú viniste? ¿Vienes con la postura quizás del fariseo o de este hombre publicano que no quería ni levantar la mirada? Muchos de nosotros, en algún tiempo cuando yo caminé sin Dios, que llegué a asistir a algún servicio, pues aún retaba al pastor. No me gustaba lo que él decía. Estaba tocando mi llaga, estaba tocando mi herida. Pero ¿sabes quién era el que estaba tocando mi llaga? ¿Quién estaba tocando mi herida? Era Jesús. Él era el que estaba diciendo, tú tienes una necesidad, tiene que ser extirpado ese cáncer, te lo vamos a quitar. Yo soy especialista. Por mi llaga que fue hecha, fuiste sanado. Y es aquí entonces donde nosotros hemos rogado al Padre para que nosotros tengamos esta postura en la cual tenía ese publicano. El publicano decía, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor Jesucristo, os digo que este publicano, o sea, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Imagínate nada más, el único que justifica es Dios. El otro no le alcanzó guardar los 613 mandamientos para ser justificado delante de Dios, ni aún por lo que él profesó y dijo, yo declaro, yo digo que yo soy justo, que doy mi diezmo, que ayuno 2 veces a la semana. No le alcanzó para ser justificado por Dios. El Señor Jesucristo también les dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Es un estándar muy alto. No lo dijo Pablo, no lo dijo Moisés, lo dijo el Rey de Reyes, aquel que vino y instituyó la ley, aquel que dijo, de cierto oísteis que aquel que voltea a ver a una mujer, que aquel que adultera, o sea, es pecador, pero aquel que voltea a ver a una mujer ya adulteró en su corazón, ¿sí?